¿Por qué es importante entender el cambio climático? La variación del clima global ha influenciado a la humanidad a lo largo de la historia. Las poblaciones de flora y fauna también han sido impactadas de manera significativa por los cambios de clima. Hasta recientemente, los cambios en el clima han sido generados por causas naturales, tales como las variaciones de producción solar, leves cambios en la órbita de la Tierra, importantes desastres naturales, tales como impactos de meteoritos. Algunos de estos cambios de clima han ocurrido cuando la población humana era bastante más pequeña que ahora y las comunidades eran menos dependientes de sistemas técnicos complejos e interrelacionados. Nos encontramos ahora en una situación en la que las actividades humanas están ejerciendo notables efectos sobre el clima y el cambio climático está ocurriendo en escalas de tiempo más cortas que en el pasado. El punto importante que tenemos que tener en mente no es que el clima esté cambiando, sino que la tasa o velocidad de cambio es bastante mayor que en el pasado, cuando, como ya mencioné, la población era más pequeña y menos dependiente de sistemas complejos interconectados, tales como las modernas redes de electricidad, petróleo y gas, los sistemas de transporte global y la conectividad electrónica global. Además, ahora ya sabemos que las actividades humanas son una causa importante de los cambios climáticos observados. Esto quiere decir que cualquier respuesta al cambio climático será verdaderamente difícil, ya que no solo requiere la utilización de una gama más amplia de recursos energéticos que los tradicionales combustibles basados en carbón, sino también nuevos y diferentes patrones de comportamiento de muchas personas. Permítanme ahora comentar algunos de los aspectos básicos que definen el cambio climático. Por cambio climático queremos decir un cambio en el estado del clima que persiste durante un periodo extendido de tiempo, ya sea décadas o más. El calentamiento global es solo una manifestación del cambio climático. El clima no es lo mismo que el tiempo, aunque los dos conceptos están relacionados. El clima es el promedio a largo plazo del tiempo. Todos sabemos que el clima cambia con el transcurso del tiempo y dependiendo de la escala de tiempo, ese tiempo puede ser pequeño o grande. Para nuestros propósitos, el cambio más significativo del clima ha sido el relativamente rápido aumento de la temperatura promedio global de la Tierra o calentamiento global. Algunas de las consecuencias del calentamiento global han sido la elevación del nivel del mar, el derretimiento rápido de glaciares, menor cobertura de hielo marino, creciente temperatura de los océanos y más eventos extremos del tiempo. La propagación de ciertos vectores de enfermedades también pueden relacionarse a un aumento de la temperatura promedio de la Tierra. También hay otras manifestaciones de las causas raíz del cambio climático. Los crecientes niveles de dióxido de carbón en la atmósfera, tales como la elevación de la acidez de los océanos. El incremento de la acidez, así como el calentamiento global, tienen efectos profundos en los moluscos y arrecifes de coral, por ejemplo. Al hablar sobre el cambio climático, es útil separar cuáles son las causas que generan un cambio en el clima, cuáles son los cambios en el clima que ocurren y el efecto de estos cambios en los humanos, en la flora y en la fauna. La causa raíz del calentamiento global y el relacionado cambio climático es la acumulación de calor que atrapan los gases en la atmósfera de la Tierra, los llamados gases de invernaderos o GHGs. La presencia de estos gases, de los cuales los más prominentes son el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor radiado de la Tierra, causando que la temperatura de la Tierra sea más caliente de lo que sería si estos gases no estuvieran presentes. Esto es conocido como el efecto de invernadero. No entraremos a la física o química de este fenómeno, el cual es bien entendido, ya que estamos aquí principalmente interesados
en los efectos del cambio climático y el calentamiento global sobre el manejo de recursos y la productividad. ¿Cómo sabemos que el calentamiento global es real? Una manera de determinarlo es buscando indicadores del cambio climático. Si la Tierra se está calentando, por ejemplo, como se espera a partir de un incremento de emisiones de dióxido de carbono, ¿qué podríamos esperar ver, por ejemplo, en el nivel de los mares? Algunos de los indicadores más importantes del cambio climático son la temperatura promedio global del aire, la temperatura de la superficie del mar y de la tierra, el contenido de calor del océano, la capa de nieve y la extensión de los glaciares. En cada caso, uno esperaría ya sea un aumento o reducción en función del cambio climático. Por ejemplo, se esperaría que subieran las temperaturas del aire y de la superficie del mar, mientras que la extensión de los glaciares o de la capa de nieve se esperaría que se redujeran. Lo que uno encuentra cuando se toman mediciones alrededor del globo, usualmente en periodos largos de tiempo, consistentes en miles o decenas de miles de puntos de medida, es lo que se espera de niveles crecientes de gases de invernaderos en la atmósfera. Noten que lo que se mide y lo que se espera no dependen de ningún modelo de clima. Sabemos por mediciones directas que el calentamiento global es real, pero también necesitamos establecer lo que está causando que el planeta se esté calentando a una tasa o velocidad más rápida relativa a previos cambios climáticos. Esto es más difícil de establecer que el hecho real observado del calentamiento climático. Para determinar las causas del cambio climático, los científicos tratan de identificar todas las causas conocidas y luego asignan cuánto calentamiento se esperaría de cada causa. Esto se ha hecho a lo largo de muchas décadas y el consenso abrumador entre geocientíficos es que una fracción significativa del calentamiento de los últimos 100 años más o menos es a causa de la actividad humana, especialmente la quema de combustibles basados en carbón, petróleo y gas, los cuales descargan dióxido de carbón a la atmósfera. Esto se complica porque la combustión de combustibles fósiles en todas sus formas es la base de todo lo que llamamos la civilización industrial moderna, la cual es la generadora de la riqueza de la sociedad industrial y las llamadas sociedades postindustriales. Pero a la vez, estos combustibles nos están trayendo un daño ecológico a escala global que pudiera hacer imposible nuestra prosperidad y sí causar un gran daño a los sistemas fundamentales que sustentan la vida humana, animal y de plantas en el planeta. El gran reto que nos presenta el cambio climático rápido y el calentamiento asociado es cómo proveer los recursos energéticos de los 7.2 billones de personas que tenemos ahora en el mundo, que se espera crecerá a 9 billones en 30 años, de manera tal que esto no destruya la infraestructura básica ambiental, ecológica y social de la cual depende la vida misma. Entonces, ¿qué debemos esperar en el futuro? Bueno, Niels Bohr, famoso físico danés, alguna vez dijo que predecir es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. Si las predicciones son difíciles en la física, son aún más cuando se trata de las ciencias de la Tierra en general y el clima en particular. Para tratar de entender cómo pudiera evolucionar el clima en el futuro, los científicos utilizan modelos de cómputo basados en leyes conocidas de ciencia atmosférica y piensan en términos de una gama de posibles resultados o proyecciones en lugar de predicciones específicas. Esto es porque el sistema climático es tan inmensamente complejo e involucra no solo a las leyes de física y química, sino de biología, economía, teoría de caos, geología, oceanografía y complejos mecanismos de retroalimentación. Sin embargo, no obstante estas complejidades,
Los modelos del clima han logrado mucho en años recientes y gracias a los avances en la capacidad computacional que tenemos, han proveído una buena guía sobre cuál podrá ser el panorama climático del futuro, dentro de un rango de posibilidades. El Panel Intergubernamental de Naciones Unidas, IPCC, es la entidad oficial que publica un reporte exhaustivo cada 5 años sobre el estado del clima y las últimas proyecciones. Los reportes llamados reportes de evaluación o ARs son documentos de consenso basados en una extensa revisión de todos los estudios y literatura relacionada con el cambio climático. El último reporte completo llamado AR5 de 2014 provee proyecciones futuras de parámetros del clima relevantes basados en diferentes escenarios posibles. La gráfica 1 ilustra los rangos proyectados de temperaturas futuras considerados para diferentes escenarios. Ustedes pueden ver una amplia gama de valores con mayor incertidumbre a medida que nos vamos más hacia el futuro. Los diferentes escenarios considerados son llamados RCP, que significa caminos de concentración representativos. Descripción un tanto incómoda y no muy instructiva. Pero el punto importante aquí es que entre más alto sea el valor de RCP, más intensa es la utilización de combustibles fósiles y mayor es la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. No es sorpresa ver que los valores cada vez más altos de RCP resultan en mayores incrementos proyectados de temperatura a lo largo de este siglo. Entonces, ¿cómo se debe interpretar información como esta, especialmente desde una perspectiva de negocios? Yo entiendo a visualizar el futuro no tan distante. Por ejemplo, el periodo de tiempo 2030-2050, ya que entre más cerca esté del presente, más precisas son las proyecciones. Usando 2017 como el presente, este periodo de tiempo está solo entre 13 y 33 años en el futuro y para propósito de planeación, especialmente para grandes proyectos de infraestructura, este es un horizonte de tiempo razonable. Vemos que para el 2050 es muy probable que se dé un incremento en la temperatura global promedio dentro de un rango de 0.8 grados Celsius a 1.8 grados Celsius. Mi estimado es que será mayor, porque no parece haber un esfuerzo real concertado ahora para reducir nuestra dependencia en combustibles fósiles, que hoy en día representan más del 80% del uso global de energía. Tengamos en mente que solo un grado de cambio a nivel global es significativo porque se requeriría una enorme cantidad de calor para calentar todos los océanos, la atmósfera y la Tierra. En el pasado, una baja de 1 o 2 grados fue todo lo que se necesitó para hundir al planeta en la pequeña era del hielo. Una caída de 5 grados fue suficiente para enterrar una gran parte de Norteamérica bajo una gran masa de hielo hace 20,000 años. Permítanme enfocarme ahora en un poco mayor detalle hacia el sector de energía como el principal contribuidor de emisiones de gases de invernadero a la atmósfera. Actualmente, alrededor del 80% del uso global de energía se deriva de los 3 principales combustibles fósiles basados en carbón de minas, petróleo y gas natural. Aunque la energía renovable está creciendo, las proyecciones al año 2040 indican que los combustibles fósiles dominarán el uso global de energía, manteniéndose en un 80% aproximado del total. Además de que los combustibles fósiles proveerán el grueso del uso de energía hasta el 2040, la cantidad de consumo de energía aumentará también significativamente, alrededor de 48% del 2012 al 2040, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. Por lo tanto, para cerca de mediados del siglo actual se usarán más combustibles fósiles para cubrir la demanda de energía que ahora.
Estas proyecciones fueron preparadas antes de que entrara la actual administración del gobierno federal en Estados Unidos en 2017, y dadas las políticas de esta administración, podemos razonablemente esperar que el uso de combustibles fósiles aumentará más rápidamente de lo que indican las proyecciones hasta ahora. Esta situación actual y proyectada al futuro cercano tendrá obviamente un efecto perjudicial sobre el clima y el calentamiento global. La situación no está totalmente desolada, ya que se espera que las energías renovables y la eficiencia energética se beneficien de las nuevas tecnologías y políticas de gobierno, por lo menos en países otros a Estados Unidos. También se espera que el gas natural reemplazará el carbón como el principal combustible para la generación eléctrica. Aunque el gas natural todavía produce dióxido de carbono cuando se quema, y el metano, el principal componente de gas natural, es un potente gas de invernadero, si se descarga a la atmósfera, en general el uso de gas natural es menos perjudicial que el uso de carbón. El Acuerdo de París, que entró en vigor en noviembre del 2016, intenta reducir el aumento promedio global de temperatura a 2 grados Celsius para el año 2100. Para lograr esto se requerirá un cambio muy importante en el sector de energía a nivel internacional. Aun si todos los países del mundo cumplieran con sus compromisos de reducir las emisiones de gases de invernadero, eso resultaría en un incremento de 2.7 grados Celsius para el año 2100. Para lograr inclusive esta meta, todo el sistema mundial de energía tendría que basarse en combustibles libres de carbón para el 2100, lo que sería un escenario muy improbable. Para hacer esto un poco más concreto, la siguiente gráfica presenta cómo se vería el sector energético si todos los países cumplieran con sus compromisos del Acuerdo de París. También se incluye una gráfica que indica las emisiones de dióxido de carbono del sector energético requeridas para lograr un escenario de 2 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa todo esto para las empresas que están tratando de desarrollar estrategias innovadoras para competir en el siglo XXI? Es precisamente en las áreas de tratar de mitigar las causas del cambio climático y de adaptarse a sus efectos probables, donde se encuentran muchas oportunidades de negocio. Estas oportunidades pudieran ser en la invención de nuevas tecnologías, en el desarrollo de estrategias innovadoras, en la creación de productos y servicios educativos, y en proveer asesoría a entidades locales, regionales e internacionales para implementar políticas relacionadas al clima. La mitigación involucraría el desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias para reducir emisiones de gases de invernadero a la atmósfera, continuar el mejoramiento de tecnologías renovables, tales como las eólicas y solares, la creación de métodos viables de captura y almacenamiento de carbón, el desarrollo de nuevos materiales y estrategias de conservación y eficiencia de energía, el análisis de reciclaje de materiales para reducir el consumo de energía y el desarrollo de materiales y procesos de manufactura para ampliar la capacidad de almacenamiento de baterías. En el sector energético en sí existen oportunidades en el área solar, eólica y especialmente en almacenamiento de energía. La capacidad de generación eólica global instalada en 2016 fue 54 gigawatts, dando un total global de casi 487 gigawatts. Este es solo un 8% de toda la capacidad de generación eléctrica global. Sin embargo, en algunos países, la eólica está creciendo y representa una creciente fracción de la producción eléctrica total. La generación solar, termal y fotovoltaica siguen representando una porción muy pequeña de la capacidad global, pero avances en materiales y sistemas de potencia han hecho la solar más competitiva en algunas regiones, especialmente donde los combustibles convencionales son costosos y las condiciones climáticas son apropiadas. Donde existen ahora muchas oportunidades es en el área de almacenamiento de energía. Puesto que el sol y el viento son intermitentes,
La habilidad para almacenar y luego recapturar energía almacenada puede ponerlas a las fuentes de energía intermitentes a la par con la generación eléctrica de base, haciendo estos recursos renovables bastante más valiosos y confiables. El almacenamiento de energía se ha convertido en una importante industria, pero todavía hay campo para empresas pequeñas e innovadoras. Se proyecta que para el 2022 el almacenamiento de energía crecerá a 40 gigawatts, 6 gigawatts más que el proyectado para el 2017. Hay muchas formas de almacenar energía, tales como las grandes presas, grandes magnetos y grandes capacitores. Sin embargo, la tecnología más probable serán las baterías. En 2014, el 70% de todo el almacenamiento de electricidad utilizó baterías de iones de litio. Un campo controversial ahora que está desarrollándose es la geoingeniería. Geoingeniería usa tecnologías para tratar de remover dióxido de carbono de la atmósfera o bloquear los rayos del sol para evitar que lleguen a la Tierra. Algunos ejemplos son la fertilización de fierro en los océanos para aumentar la absorción del dióxido de carbono de los océanos, o el bloqueo de los rayos del sol instalando reflectores en la capa superior de la atmósfera o introduciendo aerosoles a la atmósfera. La geoingeniería es muy controversial porque uno experimenta con el planeta como un todo y pudieran generarse consecuencias imprevistas con posibles impactos a una gran cantidad de personas. Sin embargo, dado nuestra preferencia por soluciones tecnológicas a muchos de los problemas que enfrentamos como humanos, tengo la sospecha que las ideas de la geoingeniería continuarán evolucionando. En el área de adaptación a los impactos del cambio climático, la elevación de los niveles del mar, la expansión de los vectores de las enfermedades, patrones de precipitación alterados y eventos extremos del tiempo son todas áreas que necesitan productos y estrategias nuevas e innovadoras. Por ejemplo, los efectos de la elevación del mar impactarán a millones de personas que viven en zonas costeras en todo el mundo. En el caso de islas-naciones pequeñas y bajas, la elevación del nivel del mar amenaza de hecho su existencia misma. ¿Qué tecnologías están disponibles para detener el mar? ¿Cuánto costarán? ¿Quiénes las inventarán y cómo las van a poner en uso? Estas son todas preguntas importantes que gobiernos y empresas tendrán que enfrentar y se tendrán que desarrollar soluciones innovadoras y creativas. Ya que hemos comentado las realidades básicas del cambio climático, algunas de las proyecciones sobre los efectos futuros del calentamiento global y cuáles podrían ser los enfoques para mitigar y adaptarnos a los cambios climáticos, quisiera ofrecer algunos de mis puntos de vista personales sobre el tema. No hay duda que la temperatura promedio de la Tierra ha subido durante los últimos 100 años a una velocidad nunca vista en el último millón de años. La causa principal de este calentamiento es el rápido aumento en la concentración de dióxido de carbono a causa del uso en gran escala de combustibles fósiles, comenzando con la revolución industrial a mediados del siglo XIX. Puesto que es probable que los combustibles fósiles continúen siendo la principal fuente de energía por lo menos durante otros 50 años o más, debemos esperar mayor calentamiento del planeta, quizá a lo largo de todo este siglo. Este calentamiento pudiera exceder 3 o 4 grados Celsius, con consecuencias muy serias. Estas consecuencias se verán como aumentos en los niveles del mar, que a su vez impactarán regiones costeras, más eventos de tiempo extremos, patrones agrícolas cambiantes, cambios de ciclos de uso de agua y exposición a patógenos de enfermedades en regiones antes libres de patógenos. También existe la posibilidad muy real de ver futuros conflictos generados por escasez de agua y creciente competencia por terrenos agrícolas. De hecho, los militares de Estados Unidos han identificado el cambio climático como una seria causa de preocupación de conflictos futuros. No obstante, todas estas graves consecuencias del creciente calentamiento global, también existen muchas oportunidades.
Las más prometedoras están en el área de nuevas tecnologías no basadas en carbón y el almacenamiento de energía. Yo puedo visualizar un mundo en el que el sistema de energía esté casi libre de carbón hacia fines de este siglo. Podríamos ver grandes avances en el uso más eficiente de energía dentro del sector transporte y en el consumo de electricidad. Aunque se está dedicando ahora bastante dinero a la fusión nuclear como una fuente futura de energía, soy escéptico en cuanto al desarrollo de los materiales requeridos y las tecnologías de confinamiento en el transcurso de este siglo. Finalmente, los humanos hemos sobrevivido y prosperado por miles de años y tenemos los recursos intelectuales y materiales para lidiar con el cambio climático. Sin embargo, tenemos que aprender a cooperar a nivel global a un grado nunca antes experimentado en nuestra historia. Estoy optimista que nosotros, como especie, podremos y lograremos enfrentar el reto. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Sigamos al módulo 2 del programa.